¿Sí se escucha? Sí. Bien, te voy a presentar un trabajo realizado por el grupo de Eismer de la India. Es una publicación en Malaria Journal. El trabajo que ellos han presentado es definiendo síntomas de malaria en la India en una era de infecciones asintomáticas. Eh, bueno, no se pasa en la siguiente diapositiva, no sé si ustedes la pueden ver. Aún no. Seguimos en el título. Ya, bien. ¿Por qué escogí este artículo? Hace un par de años atrás presentamos una a la STMH. eh, Justamente nosotros también tenemos una duda relacionada a esto, que es a qué llamamos un portador asintomático cuando estamos en un área endémica. Este trabajo también tuvimos unos resultados interesantes, pero no se desarrolló más allá. Entonces, bueno, procedo a mostrar el trabajo del grupo de India. Para ponernos en contexto, en el año Mitchell, 2018, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías hablar un poco más fuerte que te escuchamos un poco lejos? ya, bien, para ponernos un poco en contexto, vemos que en la India para el año 2018 se estimaron 500.000 casos, el 63% de estos por Plasmodium falciparum. También se estimó una mortalidad menor a 100 personas por año. La India tiene una distribución bastante heterogénea respecto a su carga de malaria. Vemos que Plasmodium vivas está ampliamente distribuido en todo el país, mientras que Plasmodium falciparum prevalece principalmente en la zona este y especialmente en la zona noreste. Los vectores principales también tiene varios y están relacionados a ciertas áreas. Por ejemplo, Anopheles stephensi está involucrado en la zona urbana y periurbana, mientras que Fluviatilis en la parte de bosque y de pie de montaña, y Anopheles minimus en los estados del noreste. Todo esto sumado al clima especial que presenta el subcontinente indio, relacionado a un fenómeno que se conoce como monzones, que son corrientes de aire ecuatoriales que van a producir cambios en la temperatura tanto del suelo como en la humedad del aire, lo que va a traer la temporada de lluvias, pero no es solamente que aumenta la frecuencia de las lluvias, sino que son lluvias con una carga pluvial bastante alta. El objetivo de este trabajo es determinar la proporción de malaria asociada a fiebre o a otros síntomas y la proporción de malaria verdaderamente asintomática. Ellos trabajaron en 3 áreas. Eh, Tenemos el área de Chennai, que se ubica en la parte sureste de la India. Es un estado bastante poblado, con cerca de 7 millones de habitantes, donde predomina principalmente las infecciones por Plasmodium vivas. La transmisión de malaria es perenne, con picos entre julio y octubre, relacionados a la época de lluvias, que se inician desde octubre hasta diciembre, aunque también hay una época de menor frecuencia, que es entre julio y agosto. Nadiad está ubicado al oeste de la India, su población es mucho menor, 225.000 habitantes. Acá la prevalencia es bastante pareja entre Plasmodium vivas y Plasmodium falciparum, entre 40 y 60%, que van variando a lo largo de las estaciones. Presenta una transmisión relacionada a la estacionalidad, es decir, es inestable, es una zona de área de malaria hipoendémica. Rourkela, que está ubicado en la parte noreste, es totalmente diferente a las dos anteriores. Acá predomina Plasmodium falciparum. En este estado se reportan más del 40% de los casos de Plasmodium falciparum de la India, y es una zona con malaria
hiperendémica. Para este trabajo ellos realizaron un censo previo en estos 3 estados, luego hicieron una muestra de viviendas en las cuales realizaron encuestas transversales por un periodo de 2 años. Ellos planificaron enrolar 400 participantes cada 3 meses por área de estudio. Sin embargo, debido a problemas logísticos y de otro tipo, no pudieron cumplir esto. Enrolar los sujetos que fueron enrolados son desde los 12 meses hasta los 69 años. Fueron excluidas las gestantes y aquellos que tuvieran un diagnóstico de anemia grave. Al momento de la encuesta, se recogieron datos sociodemográficos y clínicos con cuestionario estructurado y se tomó una muestra de sangre, a partir de la cual se realizó dosaje de hemoglobina y se hizo una prueba rápida para malaria. Y se tratamiento a aquellos que fueron positivos. La gota gruesa fue realizada en laboratorio posteriormente, lo mismo que los PCRs. Para el análisis, ellos plantearon algunas definiciones, agruparon la malaria en 3. El primer grupo lo clasificaron como malaria sintomática y con fiebre, que fueron sujetos positivos a malaria por PCR más fiebre. Y la fiebre, ya sea documentada con temperaturas mayores a 37.5 o un historial de fiebre en las últimas 48 horas. El segundo grupo fue malaria sintomática con otros síntomas, que son sujetos positivos por PCR con otros síntomas diferentes a fiebre. Y el tercer grupo, infección verdaderamente asintomática, que son sujetos positivos a malaria por PCR sin ningún tipo de síntomas. Nosotros normalmente, la mayoría usamos los términos de malaria submicroscópica y subpatente como sinónimos. Sin embargo, ellos dos definiciones diferentes. Clasificaron malaria submicroscópica como aquella detectable por PCR, pero que no podría ser detectada por microscopía, y malaria subpatente, aquella detectada por PCR, pero que era negativa por prueba rápida. A continuación, paso a mostrar los resultados. No sé si se puede ver, pero bueno, les voy explicando. La primera columna es el área de Chennai, la segunda es Nadia y la tercera es Rourkela. En el área de Rourkela, los participantes fueron más jóvenes comparado con las otras áreas. Fue más común que no tuvieran ningún tipo de estudio y que no presentaran un empleo que recibieran un salario. También fue probable que los participantes en Rourkela hayan tenido un episodio de malaria en los últimos 2 años. Respecto al historial de viaje en las últimas 2 semanas, fue menos común en Rourkela presentar un historial de viaje comparado con Nadiad y Chennai. Respecto al uso de algún antimalárico, en Nadiad el uso de un antimalárico en las últimas 2 semanas fue de 6% y fue mucho más bajo en las otras 2 áreas, Chennai y Rourkela. Algo importante también que podemos ver es que la única área donde se vienen usando mosquiteros tratados con insecticida es Rourkela. El uso de repelentes fue más común en Chennai que en las otras 2 áreas. Y la presencia de anemia fue más común en Nadia que en las otras 2 áreas, pero también podemos observar que fue mucho menor en Chennai que en
Rourkela. Podemos ver acá que la presencia de cualquier síntoma fue mucho más alta en Nadiad y fue menor en Chennai. También podemos observar que la mayoría de síntomas fueron más frecuentes en Nadiad que en las otras áreas. Podemos ver dolor de cabeza, escalofríos, malestar, vómitos, mareos, sudoración y fiebre. Fue mayor en Nadiad que en las otras dos áreas. Algo importante también que podemos ver en este gráfico y cuadro es que la fiebre fue el síntoma más común comparado con los otros síntomas para todo el estudio. Bien, acá ellos en este cuadro, en esta tabla, podemos ver la asociación entre la presencia de síntomas con la edad, el sexo y la estación. Podemos ver que la presencia de tos y vómitos fue más frecuente, fue más probable presentarse en sujetos más jóvenes que en los adultos. El grupo de comparación fue mayor de 15 años. No hubo esto es en el área de Chennai. No hubo diferencias respecto al sexo o a la estación. En cambio, en Nadiad, hubo si recuerdan el gráfico de barras, fue más frecuente la presencia de síntomas, y eso también se refleja acá. Entonces fue más frecuente la presencia de escalofríos, tos, mareos y fiebre en individuos jóvenes y en la estación seca. Y completamente diferente es lo que se observa en el área de Rourkela, donde vemos que síntomas como la tos o presencia de fiebre, la tos bastante inespecífica, lo mismo que podríamos decir de fiebre, fue más frecuente en individuos más jóvenes comparado con malestar o fatiga, que fue más frecuente en individuos mayores. Acá sí observamos diferencias respecto al sexo, donde el dolor de cabeza, no está resaltado, pero sí, del dolor de cabeza y el malestar general fue más frecuente en varones, a diferencia de, en mujeres, a diferencia de los escalofríos, que fue más probable de presentarse en varones. Y también la presencia de estos síntomas fue más probable de presentarse durante la época lluviosa que en la época seca, a diferencia de Nadiad, que veíamos que era en la época seca. En este gráfico se muestra la prevalencia de malaria en estas tres áreas, así como la prevalencia de acuerdo a los grupos de clasificación que habíamos mencionado. Algo que llama la atención a primera vista es que la fiebre tuvo una mayor proporción de presentación en el área de Nadiad comparado con las otras áreas. Algo que también nos llama la atención es que la proporción de sintomáticos, específicamente fiebre, y los verdaderamente asintomáticos, fue bastante similar en el área de Rourkela. Bueno, regreso un poquito. Bien. En base al primer análisis que hicieron ellos, recuerden que el objetivo era comparar las infecciones asintomáticas con, las infecciones de malaria
segundito. Era determinar la proporción de malaria asociada con fiebre, con otros síntomas y la verdaderamente asintomática. Un segundo resultado que ellos querían encontrar era relacionar la malaria verdaderamente asintomática con algún factor. Al momento de hacer el análisis no se pudo hacer en el caso de Chennai porque los casos fueron muy bajos, solo 24. Y en el caso de Nadiad, la proporción de asintomáticos también fue muy baja, solamente 7.1, entonces el análisis solamente pudo ser llevado a cabo para el área de Rourkela, y eso es lo que se muestra en esta tabla. Entonces, ellos encontraron que ellos encontraron una asociación entre malaria asintomática con individuos jóvenes, ¿sí? Principalmente menores de 5 años, y también relacionada al sexo masculino cuando la malaria es detectada por microscopía. En tanto que el diagnóstico de malaria por PCR, el principal factor, el factor asociado que ellos encontraron fue la época de estación lluviosa. Ellos hicieron un ajuste después respecto al grupo de sintomáticos. Incluyeron en el grupo de sintomáticos, además de la fiebre, además de la fiebre, incluyeron dolor de cabeza, escalofríos y malestar, dejando en el grupo de sintomáticos otros las otras molestias como mareos, vómitos, etc. Y se pudo observar que la proporción de otros síntomas en Chennai desapareció, se convirtió en 0. En tanto que en Nadiad, si bien es cierto, no llegó a 0, también esta proporción del grupo de otros síntomas disminuyó bastante. ¿Esto qué quiere decir? Que el mayor número de síntomas estaba concentrado en dolor de cabeza o escalofríos o malestar general. Ellos hicieron un cálculo, no hay una tabla en el paper, pero hicieron un cálculo sobre el valor predictivo positivo de este grupo de 4 síntomas, y aun cuando se incrementó la proporción de sintomáticos, realmente no nos serviría como un grupo de síntomas que nos ayuden a determinar que tal o cual sujeto tiene mayor probabilidad de malaria sin realizar una prueba de diagnóstico, ya sea por microscopía o prueba rápida. Los valores predictivos fueron bastante bajos. El valor predictivo positivo fueron bastante bajos. En Chennai fue de 4.8%, en Nadiad de 18% y en Rourkela solamente de 11%. Podido ver el comportamiento, los síntomas son bastante heterogéneos en las diferentes áreas. No hay un patrón común entre ellas. Eso quiere decir que no sería posible tratar de hacer dirigir los esfuerzos para control o eliminación de la malaria de una sola manera basado en los síntomas para todas estas áreas, porque son completamente diferentes, algo que también se observa en otras características y en otros estudios que hemos publicado en el caso de la Amazonía, donde se observan patrones sociodemográficos completamente diferentes, patrones ecológicos también completamente diferentes. En
en áreas que de alguna manera podrían estar cercanas, no pensaría que se comportan igual. Lo mismo ocurre acá referente a los síntomas. Esto es un cuadrito del Astra que mencioné al inicio. No sé si se puede observar bien, pero por ejemplo acá, Plasmodium vivax detectado por PCR con gota gruesa negativo, más del 60%, casi un 70% fue asintomático. Y aquellos presentando fiebre fue cerca solamente del 20%. En cambio, cuando lo comparamos con PCR positivo para Plasmodium vivax y gota gruesa positiva, la proporción de asintomáticos disminuye al 30% y se ve un incremento en la proporción de sujetos febriles, presentando solamente fiebre. Y esta última columna es relacionada a Plasmodium falciparum y por PCR más gota gruesa positivo. Acá es diferente al comportamiento de Plasmodium vivax, va una mayor proporción de sujetos asintomáticos y la fiebre es menos del 10%. Bueno, eso es bueno, las conclusiones del estudio son que la malaria y los síntomas difieren según el área de estudio y que sobre eso tendrían que enfocarse las actividades. Ellos proponen, por ejemplo, que en Nadiad, donde había una mayor proporción de sintomáticos y pocas infecciones submicroscópicas, las actividades deberían estar orientadas a mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz. En Chennai, donde hay poca malaria, pero la poca malaria que hay son mayormente asintomáticos, tendrían que buscarse otras estrategias, además del diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz. Y en el caso de Rhode Island, ellos proponen integrar otras actividades, mejorar el control de vectores, etc. Otra cosa importante es que no encontraron algo que defina un conjunto de síntomas que nos ayuden a predecir el diagnóstico de malaria, ¿sí? Pero mejoró cuando no solamente observamos fiebres, sino que también tomamos en cuenta otros síntomas como cefalea, malestar y escalofríos. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Michelle. ¿Alguna pregunta para los participantes? Pueden levantar su mano, por favor. Noelia. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hola Michelle. Tengo una pregunta. Mencionaste en tu presentación que el sexo masculino en una de las comunidades está asociada a malaria sintomática. ¿Aló? ¿Hola? Michelle. Entonces mi pregunta es, en esta comunidad de la India, este factor de sexo de hombre y mujer, ¿cómo están viendo el comportamiento hombre y mujer? En la Amazonía sabemos que este factor está asociado o está relacionado al nivel de exposición a la malaria, porque los hombres están más expuestos a la malaria por su trabajo. Entonces, ¿esta situación se repite también en la India? Ya, bueno, en este trabajo ellos no lo mencionan, pero en el paper relacionado en el paper previo a en el que describen el estudio de base, ellos mencionan una limitación que al momento de hacer los enrolamientos
Bueno, fueron dos formas, no solamente fue el de la visita casa por casa, también enrolaron personas que llegaban a un punto de diagnóstico y que lastimosamente ellos enrolaron más hombres que mujeres, pero no me atrevería a decir que esta relación que sea por eso. Sin embargo, también ellos describen que la proporción de hombres que estuvieron de viaje en las 2 semanas previas fue mayor que respecto a mujeres. Entonces, esta mayor expresión de síntomas en los varones podría estar relacionado a que ellos han estado expuestos recientemente a plasmodium, a diferencia de las mujeres que permanecen en la comunidad. Ok. Tenía también otra pregunta, pero esto es referido a... Mencionaste que todos los participantes tenían malaria, o tenían hemoglobina, o sea, tenían deficiencia de hemoglobina. ¿Eran todos los participantes? No, ellos excluyeron a los pacientes que tuvieran anemia grave. Aquellos con hemoglobina menor a 7 fueron excluidos del estudio. Ok, listo, Michelle. Gracias. Christopher. Hola, Michelle, gracias por la presentación. Ah, sí, tengo dos consultas. Uno es, entonces llegaron a identificar un patrón de síntomas, algo así como, a ver, eso en inglés se dice el case definition de la malaria sintomática en el paper, así, de manera concluyente o no. No llegaron a encontrar un pool de síntomas que definan malaria. Solamente encontraron que si a fiebre le agregas cefalea, malestar y escalofríos, incrementas tu posibilidad de diagnóstico, pero los valores predictivos positivos para este pool de síntomas fueron bastante bajos. Ah, ok. Y bueno, digamos desde el punto de vista de la realidad peruana, ¿qué tanta similaridad te encuentras tú con esto? Bueno, realmente no hemos trabajado mucho en un grupo de síntomas como tal, o sea, no hicimos algo así, pero a diferencia de ellos que clasificaron malaria sintomática en el paper previo, ellos clasifican malaria sintomática solamente si tiene fiebre o un historial de fiebre. No consideran otros síntomas. Nosotros hemos estado trabajando siempre como definición de malaria sintomática, presencia de fiebre, cefalea, escalofríos o malestar general. Justamente lo que ellos han incrementado y mejoró su posibilidad de diagnóstico para malaria. Uh-huh. O sea, se podría replicar, digamos, con la base de datos que se tiene de los estudios previos, podríamos replicar ese análisis, ¿cierto? Sí, se podría hacer. De hecho, el cuadrito que mencioné es un grupo de datos que se hizo con los datos de agosto 2012 a octubre 2013. Uh-huh. Y bueno, el otro es más un comentario, porque esto es data de cross-sectional, ¿no? De un solo punto de corte, ¿cierto? No, son varios cortes. Claro, pero todos son cortes, no son estudios longitudinales. No,
hubieran ¿Es hecho internet seguimiento o el de de los Michel? chicos. Michelle se Estefano, ¿tú me cortó. escuchas? Sí, Ah, ya. Michelle se cortó. ¿Puedes repetir tu respuesta? Sí, ellos mencionan en las limitaciones de portado mejor información si ellos hubieran de estos sintomáticos, cómo se comportaban en el tiempo. Claro, sí. Sí, y bueno, con respecto al comentario que quería hacer es porque si son puros cross-sectional studies, digamos que para poder determinar la asociación, he visto en las tablas que ellos han utilizado el risk ratio, ¿no? Y normalmente para risk ratio se usa para estudios longitudinales, ¿no? Tienes varias, digamos, vas a medir la incidencia de la malaria a lo largo del tiempo, pero aquí si son cross-sectional studies, se tienen que usar odds ratios, ¿no? Entonces, bueno, no es algo, no es una falta tuya, es una falta de los que han hecho los análisis. Sí, entiendo. Qué raro que se les haya escapado eso. Bueno, no tengo más comentarios. Gracias, Michelle. Gracias. Elizabeth. Bueno, sí, mi comentario era básicamente, o soporta el comentario que decía Christopher, si ese estudio puede ser replicado con la data que se tiene del ICEMER 1, pero también quería saber si es que podría repetirse con la data que se tiene para el proyecto 3 del ICEMER 2. Creo que podría servir, ¿no? Bueno, no sé, dígame tú. De hecho, yo creo que sí podría trabajarse algo parecido. El proyecto 3 tiene, además de la información de síntomas, resultados de laboratorio, de bioquímicas. De hecho, hay un trabajo un poco más antiguo que que creo que el título es La malaria asintomática es realmente asintomática, y ellos comparan algunos valores bioquímicos, no sé si los mismos que nosotros hemos estado Sí, sí. realizando, para ver proceso inflamatorio a nivel hepático, a nivel vascular, etc. Sí. Y ese es un paper que solamente asocia, o bueno, se basa en el estudio de esos ensayos de laboratorio clínico, nada más. ¿No? Nosotros tenemos datos de la historia de la malaria en esta clasificación de individuos, y bueno, creo que hay otras cosas que podrían agregarse, ¿no? Pero si en caso hay algo que de repente en este paper se midió y que pudiera agregarse en la encuesta que nosotros venimos haciendo, pues eso también sería interesante saberlo ya, ¿no? Uh-huh. Solo para añadir a lo que ha dicho Elizabeth, perdón. Sí, escucho. Sí, solo para añadirlo, también recuerda, Michel, no sé si te acuerdas también del estudio, este estudio longitudinal que estuvo a cargo de Verónica Soto, en el que se colectaron muestras 2008-2009 de Vivax. En esa corte también tenemos un seguimiento mensual durante 2 años, y ahí también están todos estos datos porque yo lo he usado para mi tesis de doctorado. Entonces hay síntomas, se le preguntaron los síntomas a los pacientes mensualmente, y hay resultados de PCR, microscopía, hasta, hasta de genotipo, hasta sí, notificación. Es que yo creo que sí hay bastante material, más habría que ver quién es la persona que está interesada en hacer los análisis. Eso es, bueno, sorry que interrumpo otra vez, pero bueno, eso es básicamente la metadata. Bueno, a mí también me gustaría ver un estudio así con la data que tenemos. Algo bastante interesante tal vez sería ver si de repente hay un patrón de historial de síntomas en el transcurso de la fase de asintomático a asintomático. Bueno, creo que para este paper no lo encontraron, ¿no? Pero en nuestro caso creo que sí tenemos los datos para analizar, ¿no? Sí, porque principalmente nosotros hemos estado clasificando nuestra clasificación de asintomáticos en realidad no son tan asintomáticos, que tienen otros síntomas en algunos casos.
solo que no entran dentro de la definición que nosotros tenemos para sintomáticos. Nosotros usamos fiebre, cefalea, escalofríos y malestar general, pero dejamos de lado, por ejemplo, individuos con, no sé, con mareos, con vómitos, tos que no están relacionadas a malaria, pero igual, diarrea, etc. Joaquín. Hola, quería saber si es que ellos descartaron que las enfermedades, que los síntomas no hayan sido causados por otras enfermedades, además de malaria. Sí, en los casos en que las pruebas fueron positivas para malaria, no se hicieron otros exámenes. Tampoco no menciona que se haya hecho otros exámenes, ni en este ni en el paper previo. En su discusión hablan un poco de otros estudios en la India, en que bueno, la fiebre, pues, igual que en Amazonía, es bastante inespecífico por la carga de otras enfermedades febriles como dengue, chikungunya, los mismos resfriados que podrían sobrelapar los síntomas en estas áreas que ellos han trabajado. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, bueno, yo tengo una pregunta. En la primera parte, no, lo que a mí como que no me cuadra mucho es que al inicio nada más de metodologías ellos ya estaban definiendo que era un sintomático y un asintomático. Este, y como que lo categorizaban como fiebre y otros, entonces yo creo que, por ejemplo, en el primer gráfico podrían haber muchas más combinaciones. ¿No crees que hubiera sido mejor que primero vean cuáles son todas las posibles combinaciones, vean la frecuencia de cada una y a partir de ahí definan antes de empezar bueno, antes de la metodología? No sé, ¿qué opinas? Bueno, justamente no hay un consenso global sobre qué es malaria sintomática y qué es asintomática. Sí, probablemente podrían haberlo enfocado de otra manera. Sin embargo, ellos ya tenían una definición previa en publicaciones pasadas. Ellos han trabajado malaria sintomática, solamente aquella que tenga fiebre documentada o historial de fiebre. Lo que hicieron en este trabajo es además agregar un nuevo grupo que era el de otros síntomas, aquellos que verdaderamente no tuvieran ningún tipo de síntoma. Sí, estoy de acuerdo que definir, o sea, un sintomático estuviera... Hicieron una agrupación, pero los síntomas, digamos, eh, los síntomas más patognomónicos de malaria, ese es el término que se usa, lo pueden ver acá, no sé, la leyenda, no sé, acá la tengo. Hicieron, si bien es cierto, fiebre sí ellos lo consideran como uno solo, tanto si era fiebre documentada o solamente reportada en las últimas 48 horas. Hicieron una combinación de síntomas en la que incluyeron solamente dolor de cabeza, escalofríos y malestar general, y otro grupo donde incluyeron, además de estos tres, la presencia de fiebre. Pero no hicieron más análisis con esta combinación respecto a factores asociados.
Ok, sí, porque sí, como que este gráfico aún como que a mí no me cuadra porque sé que si hay diferentes tipos de síntomas, pueden haber múltiples combinaciones de estos síntomas. Y vi como que un gráfico hace tiempo para COVID. No sé si me das como que un segundo para mostrarlo para que vean más o menos de lo que estoy hablando. Sí, sí. Mm, sí, tendrías que dejar de compartir. No sé si lo ven. Era algo así que es para COVID y donde se ven la frecuencia de todas las posibles combinaciones. Es algo que fue quien ha hecho, eh, bueno, hizo exploratorio para su tesis en el caso de ocupación de las personas, pero a partir de ahí, o sea, si alguien quisiera replicar el estudio para su base de datos, siento que eso sería una buena forma de presentarlo con todas las posibles combinaciones y no solo limitarlo a algunas. Perdón, ¿puedes explicarlo un poquito más, ese gráfico? Ya, ese es un gráfico que salió de COVID, de cuando aún no se tenía claro cuáles eran los síntomas de las personas. Entonces, creo que se fue Ujú. para Londres, UK, sí, salió un artículo y, por ejemplo, acá puedes ver que el de acá es fatiga y el de acá es anosmia. Entonces, vieron que anosmia y fatiga eran la combinación de estos síntomas, eran los que eran más frecuentes en pacientes con COVID, 281 de su N total. Y en el caso de acá también fatiga, anosmia y tos fue la segunda combinación de síntomas más frecuentes, con 159. Y así se ven como hay múltiples síntomas, hay múltiples combinaciones. Entonces, por eso hay múltiples barras de frecuencia. Entonces, Ok. y bueno, eso creo que sería una buena forma de presentarlo. Y otra cosa es que, bueno, en el gráfico que presentaste, creo que están hablando de frecuencias y tal vez creo que debió ser proporciones mejor porque el N muestral de cada localidad no es el mismo. Entonces, para ver, porque de repente uno tiene más, digamos que frecuencia que otro, pero en verdad el N muestral son diferentes. Entonces, al final la proporción va a ser igual. Creo que también podría haber un pequeño sesgo ahí. Ese gráfico podría hacerse, por ejemplo, comparando de repente como que la historia clínica de los pacientes, tanto en el estudio que menciona Christopher, la corte que menciona Christopher, como la del ICE-MER 1. De repente se podría ver diferencias inclusive, no sé si por comunidades, porque creo que en el proyecto de Verónica Soto eran diferentes las comunidades a las de ICE-MER 1, ¿o no, Christopher? Sí, tenían más comunidades. Ya, y claro, también es otra época, ¿no? Entonces, pero bueno, está la metadata ahí para analizar, ¿no? Ujú. Quiero volver a poner la presentación. Sí, sí, por favor. Este, ok, bueno, si observa, igual los síntomas más frecuentes individualmente son dolor de cabeza, escalofríos y malestar, comparado con los otros. No sé si... un ratito. Y había mencionado que este, eh, no expliqué mucho este cuadro, pero bueno, le puedo dedicar un poquito más de un par de minutos. Este, eh, cada, cada barra representa el total de diagnósticos para esta comunidad y, son proporciones de de todos los sujetos positivos a malaria. Prueba rápida, en este caso, la primera columna en ambos elementos. El segundo es gota gruesa, pusieron Blue Xeer, y el tercero es por PCR. Entonces, de acuerdo a la clasificación que ellos hicieron, en el caso, por ejemplo, de malaria por PCR, la proporción de positivos que tuvieron fiebre
fue bastante alta. En el caso de esta área fue 78,6, comparado con otros síntomas y con los asintomáticos. En el caso de Rourkela, la proporción no se nota mucho la diferencia, son bastante similares. Podemos ver acá 35,6, la proporción de individuos con fiebre, y cerca del 40% de individuos asintomáticos. Y cuando ellos a estos sujetos que inicialmente solamente habían clasificado como fiebre, le agregan dolor de cabeza, escalofríos y malestar, eh, la proporción de este grupo, que incluiría fiebre y estos otros tres síntomas, se incrementa aún más. Y lo que les indicaba era que, por ejemplo, en Chennai, la porción de otros síntomas desaparece. Quiere decir que todos los sujetos clasificados como sintomáticos en esta área o tenían fiebre, o tenían calofríos, dolor de cabeza o malestar, y no tenían ningún otro síntoma. Y acá también se observa algo parecido, disminuye bastante la proporción de sujetos clasificados como otros síntomas, y también casi hasta desaparecer como en el área de Chennai. Entonces me parece que por eso no usaron otras combinaciones, o si las usaron ya no las mencionaron. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, pero es un poquito, creo que es más para Katy Torres, desde el punto de vista. Katy, tal vez así nos puedes explicar brevemente, Dime, Cris. ¿por qué hay esa diferencia? ¿Cuál sería la diferencia a nivel inmunológico de la respuesta sintomática y sintomática? Imagino que son factores inmunológicos básicamente los que van a desencadenar los síntomas durante las infecciones, ¿cierto? Sí, bueno, es una pregunta muy compleja porque hay varios factores que realmente determinan que una persona vaya a ser sintomática o asintomática, ¿no? A nivel inmunológico, bueno, se desata una serie de eventos desde inmunidad innata hasta, hasta la humoral, ¿no? Hasta la respuesta humoral. Entonces, dependiendo, o sea, esto de que hayan tenido varias infecciones previas es un caso importante, al menos en nuestros casos. En el artículo que salió en 2015, donde se hizo Protein Arrays, había un buen grupo de casos asintomáticos que tenían una buena y una elevada respuesta humoral, respuesta IgG principalmente. Pero también había un grupo de sintomáticos que reportaba esto, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo aparte. Una de las cosas que se están estudiando y lo que se quería ver también inicialmente y lo que se quiere ver ahora en el ISMER 1 es qué pasa a nivel de inmunidad innata, ¿no? Con las células que reciben los primeros antígenos, digamos, después de una infección o después de una picadura de mosquito que tenga el parásito. Entonces, eso es lo que estamos estudiando ahora, no solamente a nivel humoral, porque ya sabemos que hay casos asintomáticos, un buen grupo de casos asintomáticos que tienen una buena respuesta de IgG. Total. Entonces, ahora para este Alzheimer lo que se está viendo es qué pasa con la parte celular, ¿no? ¿Qué células están implicadas? Al menos en personas que viven en una zona hipoendémica como la que nosotros estudiamos, ¿no?
Y ya también se ha visto que no todas las regiones de la Amazonía pues tienen diferentes niveles de transmisión. Entonces, y como nosotros estamos estudiando, por ejemplo, partes del río Mazán, parte del río Nanay, donde están las comunidades de Mipuna, Santa Rita, San Pedro, y también la parte de Mazán, ¿no? Entonces son áreas, digamos, distintas, pero queremos ver qué es lo que está pasando. El problema es la cantidad de pacientes que debemos tener, ¿no? Para hacer un estudio realmente y saber qué diferenciar bien entre sintomáticos y asintomáticos, así como Michelle ha mencionado, ¿no? Nuestros asintomáticos realmente tienen otras cosas, porque también en la zona hay otras cosas, puede deberse a otros parásitos, puede deberse a otro tipo de enfermedades, no solamente a malaria. Entonces, ahí es donde entramos en conflicto de cosas, ¿no? Pero al menos se están haciendo también estudios bioquímicos de las personas que estamos captando para tratar de hacer un estudio, digamos, entre comillas, lo más limpio posible. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos están en una zona en Portobelo, en una zona que se llama Candeias. Ellos siempre muestrean esa zona y está rodeada, es como una U. El río hace como una U y la comunidad está dentro. Pero está muy, muy, muy cerca de la ciudad de Portobelo. La ciudad de Portobelo es una ciudad relativamente grande y bueno, es como, no sé, un poquito más avanzado que Iquique. Entonces, y está bien cerca, está a 20 minutos de Portobelo. Y siempre hacen los muestreos ahí. En nuestro caso es diferente, porque nosotros tenemos que viajar por los ríos y otras cosas, ¿no? Entonces es relativamente complejo. Tal vez cuando ya tengamos resultados se pueda decir algo, pero por ahora es lo que te puedo decir. Gracias, Katy. Solo para, o sea, digamos que la respuesta humoral en asintomáticos, sintomáticos, no hay una diferencia significativa entre la respuesta humoral de asintomáticos, sintomáticos. Y bueno, y la respuesta innata es lo que están investigando ahora. Eso es cierto. Sí, pero sí había diferencias entre los sintomáticos y asintomáticos a los niveles de IgG. Pero dentro de la población, en el heatmap que está en ese artículo de 2015 nuestro, se observa una buena población de asintomáticos con una buena respuesta bueno, prácticamente eran todos los asintomáticos, pero con una buena respuesta de IgG total, pero también se observa que hay sintomáticos que responden muy bien, ¿no? Entonces, ahí es el punto. ¿Qué es lo que pasa con estos sintomáticos que también se enfocan en esta población que responden muy bien, ¿no? Okay, Sí, y también gracias. depende a qué proteína, contra qué proteína se está midiendo sus IgGs. Okay. Claro, por ejemplo, este artículo de los protein arrays que salió en 2015, se probaron 724 proteínas falsíparos. Algunas eran hipotéticas, algunas ya bien conocidas. Y bueno, de ahí es que hicimos los demás estudios para ver porque ahí es donde saltó la MCP10 también. Y la MCP8 la estudiamos para Vivax, con los estudios que hizo Julian Reiner. Y bueno, así estamos avanzando un poco. Ok, gracias, Katy. Bueno, creo que ya nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Michelle también por presentar. Y bueno, espero que de esta discusión salgan algunos proyectos acerca también de la definición de sintomáticos. Bueno, gracias a todos y bueno, ya nos vemos la otra semana.
y buen fin de semana para todos. Chao, cuídense. Chao, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chao, gracias a todos.